quiero darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran periodista, a un hombre que también está haciendo un cambio por México, que es parte, en definitiva, de este esfuerzo que usted tiene, que nosotros tenemos para sacar adelante al país. Deje usted con la transformación, sino con una verdadera evolución en México. Y por supuesto que me refiero a Daniel Marmolejo. Querido Dani, muy bienvenido. Ya estamos a un minuto de que sean las 12 del día, así que te digo muy buenos días, tardes. Toño, querido Toño, qué placer verte, qué gusto compartir este momento contigo de reflexión por amor a nuestra patria. Qué importante desafío enfrenta México ante estos traidores que estarían dispuestos a levantar las banderas de las grandes corporaciones energéticas transnacionales y no la bandera de la República. Pero al mismo tiempo, qué satisfactorio para todo un movimiento histórico el poder reflexionar a través del desarrollo del fenómeno social, político llamado López Obradorismo, que aunque se ganó la presidencia de la República, seguimos luchando contra los mismos, que no son ellos los dueños de las corporaciones. Esta mujer es parte de un esquema junto con su familia y junto con su grupo de sectarios, justamente de eso, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones que han querido mangonear a México y que les favorecieron a partir del fraude electoral del 2006. La presencia de la Gómez del Campo, la presencia de Margarita Zavala, la presencia de Gabriel Cuadri, la presencia de todos los diputados del PAN, la presencia de Alito Moreno, Alejandro Moreno, presidente o dirigente nacional del PRI, confirman que siempre hicieron lo que quisieron desde el poder político para favorecer a las corporaciones. La realidad de esta situación que nos confronta en este momento se definirá ya muy pronto porque también es la urgencia. Pero nosotros, Toño, tú en Estados Unidos y en la gran audiencia de Sin Censura, va a levantar la bandera de México muy en alto y estos van a levantar la bandera de la traición a México. Entonces, Toño, inicialmente se confirma que el López Obradorismo siempre ha luchado contra los representantes de las corporaciones transnacionales que han saqueado a nuestro país a través de contratos, en el caso de Generación, de miles de millones de pesos en los últimos años que se han robado del país. Por eso, si la unidad de inteligencia financiera tuviese la capacidad de operar como un organismo de inteligencia, se daría cuenta de todos los testaferros que tienen estos sujetos y del daño patrimonial a México, del cual ellos han tomado una parte como su beneficio personal. La venta de México está en ellos y Andrés Manuel López Obrador, desde muchos años atrás, pero sobre todo cuando quiso ser candidato a la presidencia de la República, donde se fabricó a través de un desafuero el intento de llevarlo a la cárcel, en donde fue un fraude impresionante, con más de 40 puntos de ventaja. Después, toda la tragedia de Calderón y sus corporaciones, incluyendo una corporación que es el Cártel de Sinaloa, que es una corporación vinculada a Felipe Calderón y sus secuaces. Y posteriormente, con todo el drama que ha ocurrido con la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, sin alejarnos realmente de que se trataba finalmente de menguar las capacidades productivas y rentables de la Comisión Federal de Electricidad, al grado de que le hicieron una carcacha. Y con todo ello, Toño, este domingo México va a seguir dando la misma batalla que en el 2006. ¿Qué te parece? Me parece que es un compromiso que debemos tener todos, el seguir luchando y defendiendo a nuestro país. Un compromiso incluso que responde al sentido común, Daniel. Lo he dicho aquí hasta el cansancio. En cuanto a la reforma eléctrica, verdaderamente no pueden ellos ocultar que se trata de una traición a la patria. De eso estoy convencido.
lo que se está intentando plantear con la reforma eléctrica, pues es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, fortalecer y darle la preferencia a usted como consumidor que nos ve y que nos escucha, frente a los altos costos que existen de la luz y que son impuestos por las empresas privadas. Acá en Estados Unidos me pasa a mí, Dani, lo sabes perfectamente, le pasa a mucha gente que vive en España. Las empresas determinan los costos que quieren. Nosotros, mira, hoy estamos en medio de la primavera, pero tengo que utilizar chamarra, suéter en estos momentos desde donde transmito porque pues hace frijolín y no quiero de ninguna forma seguir gastando en cuentas de calefacción y etcétera. México está a punto de decidir sobre eso, está a punto de decidir y de exigirle a sus legisladores en este escollo, de decirles, ustedes tienen que determinar por nuestro país. Además, no se trata de una medida injusta. El mercado privado seguiría detentando el 46% de ese mercado, precisamente las empresas privadas. No se trata de una situación adversa, están, vamos, defendiendo únicamente lo que le corresponde a México y también, al meterlo en esto, al litio. De hecho, le pido, porque sé que tú tienes un comentario muy fuerte al respecto de eso, del litio, de un mineral que ha resultado fundamental en estos momentos para cualquier tipo de proceso tecnológico que ya es necesario en este nuevo mundo globalizado, es necesario en todo ese litio y que México tiene, pero que, según lo plantea el mismo presidente López Obrador, ambicionan desde gobiernos extranjeros hasta mismos empresarios. Lo veíamos esta semana con las declaraciones en Twitter de Elon Musk, de cómo dice que pues él está interesado en entrar junto con su compañía Tesla a la minería, a la refinación directa a escala de litio, pues dice que aunque no hay escasez, sí hay un ritmo lento en la extracción y refinación. Y esto preocupa a Daniel al pensar, por supuesto, en lo que ocurrió en Bolivia, denunciado por sus mismas autoridades, las mismas autoridades de Bolivia, el mismo Evo Morales, presidente depuesto por la ultraderecha de Bolivia, y el actual presidente Lucho Arce han denunciado que Elon Musk, el hombre más rico de la Tierra, tuvo mucho que ver en esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido Daniel Marmolejo? Que mira, las reservas que tenemos en el norte de Sinaloa, perdón, de Sonora, son de aproximadamente 250 millones de toneladas, querido Toño. En un año el costo por tonelada ha crecido 800%. Entonces, si tú tienes esta capacidad de recursos a través de los yacimientos que se pueden ir desarrollando en un esquema de, obviamente, industrialización a partir de la extracción, te estarías prácticamente generando beneficios por 304,750,000,000,000 de pesos. Esto equivale a en comparación con los activos de la banca mercantil de México, ¿sí? Si quisiéramos comparar con toda esta fuerza de bienes de la banca, equivale prácticamente a 28 veces, es decir, 11 billones. Si lo comparas con el PIB anual, te equivale prácticamente a 14 años. Los amigos de Sin Línea, el doctor José Carlos Arias, ha venido reflexionando también en este mismo sentido y se lo tendremos que decir al presidente. Respecto al presupuesto federal, estos yacimientos equivalen a 7,080,000,000,000, es decir, 43 años del presupuesto federal. Si lo comparamos con el monto anual en apoyos sociales, Toño, es equivalente a 610 años. Es decir, que con esto nos alcanzaría hasta para la 20T. Y si lo comparamos con el valor de del Fobaproa, que es de 1 billón de deuda, nos alcanza para pagarlo 305 veces. Quiero decirte, Toño, lo siguiente. El presidente de la República le quitó al gobierno de Sonora
la posibilidad de involucrarse en este tema. Y creo que se estaba incluso alineando para esto la ex embajadora Roberta Jacobson para ver el tema del litio en Sonora. El presidente le quitó a la Secretaría de Economía la posibilidad de manejar este tema, porque detrás de la Secretaría de Economía pudieran estar intereses, por ejemplo, de Alfonso Romo. El presidente de la República asumió esto como parte de un compromiso de garantizarle el nuevo oro, el nuevo petróleo, el negocio del litio a México. Y por eso lo integra dentro de una visión de protección y de aseguramiento soberano a través de la iniciativa de esta reforma eléctrica que se va a discutir. Yo tuve la oportunidad de acercarle al presidente una propuesta de que se desarrollara el Instituto Mexicano de la Electricidad, del Litio y las Energías Renovables, porque eso de las energías limpias es una falacia, es una mentira. Energías renovables. Toda generación de energía va a generar un determinado contaminante. Pues son renovables, mas no son limpias. Y esto utilizando a un instituto que existe, que se llama el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, es decir, ya existe. Lo que hay que hacer es cambiarle el nombre y darle ideologización y proyecto para el desarrollo del litio junto con las energías renovables y junto con la electricidad también, mediante un proyecto de investigación que ayudara al desarrollo de la industria mexicana del litio. Esta fue mi propuesta. Se lo entregué de mano a través de la gente de presidencia, porque no le puedes entregar físicamente al presidente un documento en la mano, pero allí vienen firmados 3 ingenieros mexicanos que están dispuestos a ofrecer gratuitamente su conocimiento por el bien de México. Mientras los diputados como los panistas y los priistas están yéndose contra México, aquí los ingenieros estaban dispuestos a dar lo mejor por el país. Yo no le entregué al presidente ni le leí el documento porque se iba a reunir con la secretaria de Energía de Estados Unidos ese día y revelar la información del contenido de esta carta y de esta propuesta iba a ser especular o generar especulación por parte de Estados Unidos ese día particular. Pero yo no dudo que el presidente haya leído la propuesta. Esperamos que en algún momento pueda tener respuesta, porque creo que naturalmente lo primero es el aseguramiento de este mineral, que es un mineral raro, el litio. Con toda esta lógica, a partir de esta tabla que te acabo de leer, y a partir también de que pues, se ha intentado vender a la patria con concesiones, como en el caso del norte de Sonora, a las empresas Bacanora Lithium de Canadá y a Ganfeng International de China, ¿sí? Y que ha habido una denuncia de traición a la patria contra los servidores que no son públicos, son servidores privados de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, por parte de un senador. Realmente lo que te estoy advirtiendo es que es más que claro que no les interesa a los panistas ni a los priistas la participación del 46% de las empresas privadas transnacionales en el litio, que ellos estarían enriqueciéndose de manera brutal 20 generaciones de degenerados priistas y panistas, aprovechando toda esta información que te acabo de proporcionar, Toño. 20 generaciones de desgraciados, condenados por este dedo, por este índice de fuego, porque ellos estarían vendiendo a nuestro país. 20 generaciones, malditas generaciones de vendepatrias, amparados por la posición política que tienen para querernos vender la retórica de las energías limpias que no las existen, que sean renovables, y porque no están a favor de la participación del 46% de los privados. Ellos quisieran darles absolutamente todo y que desapareciera la Comisión Federal de Electricidad. Es muy difícil que esto vaya a suceder en términos estructurales y de país, porque tenemos que hacer la defensa nacional. También nos señala esta situación que no logramos durante los procesos electorales intermedios conseguir la mayoría necesaria para garantizar las iniciativas presidenciales. Es decir, en muchos estados del país lograron operar las estrategias de la derecha
para apoderarse prácticamente del Congreso. Y que nos quede claro que nos advirtieron a través de los videos Héctor Aguilar Camín, quien decía que el conflicto para ellos y el interés estaba en el Congreso. Ellos ya sabían muy claramente que el presidente de la República iba por reformas y es muy probable también que se haya filtrado información desde las secretarías, como posiblemente la Secretaría de Economía, ¿sí? Y desde otras secretarías también, a partir de que se estaban generando iniciativas. Y también se pudo haber filtrado información a través de aparatos de contrainteligencia metidos dentro de Palacio Nacional y de traidores, quienes estarían advirtiendo a los panistas de que el presidente iba a apretar las tuercas para la segunda etapa de su gobierno, para los últimos 3 años. Nos encontramos en el cuarto año, ¿sí? Pero no se hizo lo suficiente por parte del partido Morena y de las alianzas de la izquierda para garantizar. ¿Y por qué digo que no se hizo lo suficiente? Porque entre la pandemia, la inmovilización, la falta de operación política y desde luego el aseguramiento bajo los lineamientos de que era necesario proteger la segunda etapa de López Obrador y que iba a ir con todo, tener las garantías de seguridad en materia legislativa, tener la mayoría absoluta de la Cámara. No se hizo lo suficiente y se perdieron espacios. Se permitió, se permitió la reelección sin valorar si los diputados que estaban en condiciones de reelegirse habían hecho un buen o un mal trabajo en sus distritos, en su comunicación política, que algunos ya tenían un desgaste quizás por corrupción, quizás porque no habían comunicado necesariamente su trabajo a los ciudadanos, por muchos factores, no todos necesariamente negativos, pero el partido debió haber decantado si la reelección tenía que suceder bajo un principio fundamental. El presidente López Obrador no está a favor de la reelección. Y no quiere decir que todos los que se reelegirían serían malos candidatos, pero lo que significó es que no se oxigenó lo suficiente el proceso político electoral que dio la actual legislatura. Entonces se perdió la mayoría, no se alcanzó la mayoría absoluta, ni siquiera se perdió, no se alcanzó. Entonces, Toño, si 20 generaciones van a condenar a este país obteniendo del latrocinio de litio, obteniendo del latrocinio de las empresas bajo la reforma de Peña Nieto, la consecuencia de su voto el próximo domingo, hemos de actuar por los desafueros, por traición a la patria. Yo estoy completamente de acuerdo. Es algo que considero, Dani, no va a ocurrir. El presidente incluso esta semana dio a conocer que en otros momentos históricos pudieron haber aplicado el 33 a un Paolo Salerno, que podrían hacerlo en estricto sentido, apegándose a la Constitución, pero que no lo van a hacer, que se respetan las libertades en México. Yo estoy convencido con lo que tú planteas. Esto es una traición a la patria por parte de esos que votarán en contra de la reforma eléctrica. Nos acabas de dar datos extremadamente fuertes de que alcanzaría con las reservas millonarias que tenemos de litio en México para 20 transformaciones, para las 20 transformaciones de México. Es algo verdaderamente fuerte y qué bueno que lo puedas poner de esa forma. Por eso es que nosotros tenemos que seguirle exigiendo a esos, pues a esos sujetos que desafortunadamente tenemos al frente de alguna legislatura por parte de, bueno, de la oposición. Y le pido, bueno, don David, Daniel, te ofrecemos una disculpa, hemos tenido problemas nosotros con la comunicación aquí en Sin Censura, como ha ocurrido en otros momentos contigo, desafortunadamente empieza a fallar la conexión y justo cuando íbamos a hablar de ese sujeto tan lamentable como es Francisco Martín Moreno, pero no pasa nada, no pasa nada, vamos a nosotros a tener estos clips listos que vamos a poder subir después a nuestras redes sociales, por lo que te pido tu comentario ante lo que planteó el presidente López Obrador anoche sobre el clasista de Francisco Martín Moreno. Sí, querido Toño, lo primero que yo creo que tenemos que señalar en esta lógica es de que no es lo mismo un vendedor de libros que un escritor. Sí, independientemente de todas las diferencias que este vendedor de libros de Sanborns y de algunas librerías quiera hacer respecto a la categorización entre cultura, entre conocimiento
que es parte del intento de producir una posición selectiva sobre los sujetos, cuando se vuelve en todo sentido supremacista y hasta racista, porque sabemos a quiénes van dirigidas estas tendencias de pensamiento o estas formas o estas deformaciones de su pensamiento. Decir que Martín Moreno es un vendedor de libros, pero no es un escritor, y menos es un escritor patriota. Es un vendedor de libros, de algunos estanquillos y de una empresa de Carlos Slim, que Carlos Slim, hay que decirlo muy claro, así como el proyecto de Andrés Manuel López Obrador viene junto con el proyecto de Cuauhtémoc Cárdenas de una escisión que hoy se tendría que hacer la escisión, y qué bueno que hago esta reflexión, se tendría que hacer una escisión en el PRI hoy, como la escisión de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1988, cuando se formó la corriente democrática dentro del PRI. Hoy el PRI está más apendejado que nunca. Se tendrían que correr al centro para no ir contra sus estatutos ni contra su lógica. El PRI, comandado por un personaje de un estado del país que ha dado políticos que ni siquiera son de Campeche, como Juan Camilo Mourinho, otro que venía prácticamente por los recursos de la nación en el sector energético. De allí viene el tal Alito, sin que su estado, y lo tengo que decir, y sé lo que estoy diciendo, haya producido una retórica histórica política, pero viene de la ideologización petrolera en la oferta de servicios, pero este tipo no representa un talante político histórico para el PRI. Concretamente su estado tampoco, la verdad, y con todo respeto para los campechanos. Pero este sujeto realmente es un mercader que está impidiendo que el PRI haga lo que tiene que hacer, que es votar la reforma y al menos correrse al centro. Entonces, al margen de Moreno, del vendelibros y vendepatrias, hay una reflexión importante respecto a que el PRI no está generando una corriente democrática como la del 88. A los priistas les faltan pantalones y les falta bandera y les falta corazón. De esto se aprovechan sujetos como Martín Moreno para tratar de generar estas formas de análisis, si así le quieres llamar, que lo único que intentan es seguir socavando la unidad popular que es producto de la urgencia y de la necesidad de un país de unirse todos los pueblos de nuestro país en un solo puño, todas las expresiones políticas de nuestro país en un solo puño, toda la cultura que amalgamamos como resultado del sincretismo en un solo puño. Entonces lo que están haciendo es el intento retórico de dividirnos. Por eso, a pesar de los comentarios del vendedor de libros, que no es escritor, sino es un vendedor que produce libros como gases estomacales y como conflictos entre la patria y su defensa, que esos son los enormes conflictos que tiene este vendedor de libros, y que está totalmente alineado a los intereses transnacionales dentro de una natilla de disque intelectuales que lo único que hacen es poner a las corporaciones por encima del Estado, asumiendo la falacia de que son las corporaciones privadas las que van a sacar adelante a nuestro país. El PRI, como consecuencia de todo ello, y ahí está la monstruosa esa señora Pajés y toda esa bola de vividores que han consumido al país bajo la lógica del acuerdo del nacionalismo revolucionario, que hoy son incapaces de refrendar. El PRI está muerto a partir de que no se corra en este momento al centro político, ni siquiera a la izquierda, que se corra al centro. El PRI está totalmente a la derecha. El PRI no surgió como la derecha, surgió como la institucionalidad de la revolución postrevolucionaria, la forma de darle un orden y un sentido al país y un ordenamiento institucional. Corporativizó
la participación política a nivel sectorial y tenían capacidad de representación en los distintos sectores. Hoy el PRI está corrido a la derecha y no al centro, y el PRI no tiene la capacidad, bajo este sujeto campechano, que no tiene un talante político histórico de valor revolucionario, no lo tiene, consolidar o conformar a través de una decisión una corriente democrática nacionalista en torno a la reforma. Hemos y rescataremos las voces de algunos de los diputados que valientemente se confrontan con el campechano para decirle, ni madres, güey, contigo no es así. Eres producto de una ideologización burda del interés nacional, pero el PRI no logra cuajar en un frente o en una escisión, pero todavía estaremos por ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, a esa falta de integridad política y a esa falta de amor patriótico, surgen vendedores de libros y tuiteros como Martín Moreno. Esa es mi reflexión de un sujeto que para mí no es un escritor. Si tengo un libro de él, en algún momento que habré comprado, lo destruiré. Y mira, yo te agradezco, querido Daniel Marmolejo, lo que nos estás comentando. En medio de cortes en la transmisión, hay un señor que hasta me grita aquí, que me dice que te avise que corte. Hasta me pone carajo, Carlos Herón ahí. Pero mira, Daniel, estas declaraciones que tú estás haciendo están quedando grabadas y las vamos a subir. Las vamos a subir en unos momentos más a nuestras redes sociales, sin interrupciones, sin cortes. Vamos a estar ahí. Yo le ofrezco una disculpa al público consentidor de Sin Censura y a ti, de que hemos tenido esta falta de transmisión. Estamos experimentando problemas con nuestro internet en nuestros estudios ahí en Chicago, Illinois. Ya no es la primera vez, nos hemos comunicado con la compañía una y otra vez. Esta semana hemos experimentado al menos 4 cortes de este estilo. Nos da mucho coraje, nos parece terrible, especialmente en comentarios como los tuyos. Pero mira, yo insisto, esto va a quedar grabado y se va a subir a nuestras redes sociales, por lo que te pido que por favor nos compartas tus redes para que la gente se ponga en contacto contigo, querido Daniel Marmolejo. Gracias, Toño. Mis redes son 4A República. 4A República en YouTube, que surge como el proyecto de transformar a México en un país que recupere el sentido social y el sentido democrático. Así surgió Cuarta República, reflexionando sobre el pacto social. Y por eso el canal se llama así y es 4A República, porque esto fue lo que se planteó en la plaza pública. Consolidar la Cuarta República, que están limitando los priistas y los panistas corruptos. Y mi cuenta de Twitter es Homo Ex Novo. Y el que nos estén cortando la transmisión no es novedad, querido Toño. Nosotros somos el peso específico de la reflexión de nuestro país, al cual amamos y por el cual moriremos. Y hoy viviremos en esplendor. Así es, querido Daniel Marmolejo. Lo has dicho con toda su fuerza y yo le agradezco a ti, al público consentidor que dice, aquí nos quedamos, aguantamos, aunque se esté cortando. Al rato lo vemos, pero aquí aguantamos, aunque para que se queden en los 5,000 espectadores. Muchas gracias a ti, muchas gracias al público consentidor que siempre están aquí con mucha fuerza y nos seguimos viendo, querido Daniel Marmolejo. Y mire,